Ya, ya está grabando. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar hoy con la parte del proyecto y pues recomendación para todos para que lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir una metodología que está dentro de estas 4 partes. Inicialmente vamos a hablar nosotros de preparo. Segundo será la participación de cada uno. Tercero, el aprendizaje que hacen. Y como último, será la parte de muestro o ya como tal la presentación del proyecto. Bien, eh, entonces lo primero que vamos a trabajar es la parte de preparo, ¿listo? Y en ese caso, lo que vamos a entregar aquí, y porque algunos no me han entregado, es la propuesta de desarrollo. Y aquí hay una cosa que debemos tener en cuenta y es que debido a las circunstancias, pues va a ser muy difícil el desarrollo como tal de una propuesta como las que algunos me habían pasado de desarrollar, digamos así, una parte experiencial porque no nos queda tan fácil en ese sentido. ¿Listo? ¿Sí? ¿Comprendido? Bueno, hola. Sí, señor profe. Ok. Profe, una pregunta, qué pena. Bueno, entonces a partir de esto, vamos a entregar, y esto yo creo que como ustedes ya tienen adelantado una parte, vamos a trabajar una semana en esto, y es básicamente qué es lo que ustedes piensan hacer, ¿listo? ¿Cómo? ¿Listo? ¿Cuándo? Que tiene que ver con el tiempo que van a gastar en esto, y dónde. Y esas 4 preguntas se contestan, ¿listo? Con el objetivo general del proyecto que ustedes van a desarrollar. ¿Listo? Esto lo deben hacer en una página y me lo van a entregar para, hoy estamos a 21, para a más tardar el 30 de abril. ¿Listo? Bien. Tengan en cuenta que la Sí, propuesta de señor. desarrollo tiene que tener en cuenta alguna de las temáticas que nosotros hemos trabajado. ¿Listo? Es decir, todo lo que tiene que ver con temperatura, calor, cambios de estado. ¿Listo? Que puedan generarse como tal o que tengan en cuenta esa parte, ¿no? Entonces estamos hablando nosotros, casi que todo lo que hemos trabajado tiene que ver con calor y con energía en sus diferentes formas, ¿cierto? Bien, en ese caso, aquí vamos a tener en cuenta que para poder hacer esta propuesta de desarrollo, ustedes van a tener en cuenta 2 cosas. Entonces, la primera, bien, que puede ser un desarrollo de una aplicación. Cuando hablo de un desarrollo de una aplicación, estoy hablando de que ustedes, por ejemplo, a partir, no sé, de algún lenguaje de programación o, por ejemplo, en Excel, puedan desarrollar un aplicativo que me sirva a mí para poder hacer algunos tipos de experimentación o de laboratorio de forma virtual. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, como una simulación, ¿sí? Exactamente, exactamente. Del proyecto. Sí, básicamente nos tocaría mirar a partir de lo que tenemos del proyecto que ustedes, de la propuesta que van a desarrollar, y por eso hago el énfasis
que primero que todo, si van a hacer una aplicación, pues tienen que hacer la propuesta de desarrollo de esa aplicación, contestando todo eso y pues al final generando el objetivo general, ¿no? Bien. La segunda. Ok, qué pena, Sí. profe. Lo del desarrollo de la aplicación es como en caso de que uno la quisiera hacer. Es que son solo dos formas en que me van a hacer las cosas. Una es el desarrollo de una aplicación, ¿sí? Bien. ¿Sí? Y la otra, que va a ser más complicado, que sería entonces en ese caso, pues un experimento aplicado. ¿Y por qué digo que en este momento va a ser más complicado? Porque pues obviamente es más complicado conseguir ahorita materiales, conseguir de pronto quien le haga a uno alguna cosa dentro de un desarrollo. Entonces yo les pediría que tratáramos de hacer la primera parte, o sea, el de desarrollo de una aplicación. Como decía Sonia, pues básicamente tiene que ver con una simulación. ¿Listo? De uno de los procesos de alguna forma. ¿Bien? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Profe, una pregunta. Cuéntame, María Carolina. Profe, lo que pasa es que como nosotros habíamos entregado pues una parte de eso, o sea, el de preparo en el primer corte, pues el Sí. experimento lo que nosotros propusimos fue como hacer un experimento y algo pues físico, entonces ahí nos tocaría como intentar cambiarlo porque nos hicimos en Sí, parejas, sí. pues en mi caso. Sí, sí, por eso. A eso es a lo que me refiero. Y Se ahorita, tocaría cambiarlo todo. pues Sí, no necesariamente, porque si ustedes pueden desarrollar a partir de lo que habían pensado, hacer el desarrollo de la simulación de eso mismo que ustedes habían preparado, pues me dicen, profe, la propuesta de desarrollo va a ser esto, esto y esto. Tienen que tener en cuenta también ahorita la contingencia, el desarrollo es más complicado en este momento que nosotros tengamos materiales a la mano, logremos conseguirlos. Digamos que ir a la Panamericana no es fácil en este momento y no sabemos cuánto nos vamos a demorar en esto. La verdad, yo creo y estoy casi seguro que esto se nos va a ir hasta inicios de junio, entonces va a ser muy complicado, la verdad, hacerlo como ustedes lo pensaban, ¿cierto? sí, señor. Ok, ¿listo? Bueno, la segunda parte, pues obviamente es el desarrollo que ustedes van a ir haciendo de esta simulación o del experimento aplicado. Bien, pues básicamente para ir, digamos, el tiempo que ustedes van a generar en ese desarrollo. Bien, en este grupo estamos 16, 18. Ahorita estamos 15, ¿cierto? ¿Quién me falta por ahí? Ta, ta, ta. ¿Quién me falta, chicos? No me acuerdo. Está Hernán, Ingrid, Irene, James. No me acuerdo quién me falta, pero me falta alguien. Bueno, entonces a partir de eso, pues mi propuesta sería un poquito, pues no me gustan los grupos tan grandes, pero ese desarrollo, pues yo estaba pensando en hacerlo en grupos entre 2 y 3 personas. ¿Listo? Y si algún grupo quiere hacerlo de 4 personas, deberá ser algo bien, bien trabajado y algo que no aplique solo una cosa, sino que pueda aplicar varias cosas de lo que hemos visto. ¿Listo? Hola, chicos. O sea, lo que estás queriendo decir es que para el proyecto nos podemos hacer de a 4 personas, pero bien desarrollado. Pero, no, señora, tiene que ser un desarrollo bastante excelente. Mejor dicho, algo que me descreste
como para decir, sí se los dejo hacer. Si no, no. O sea, Si no, usted decide de 2 eso o 3. después de que le enviemos la página diciendo qué, cómo, cuándo, cuánto Sí, tiempo y eso. señora. Sí, señora. Y cuando les digo a ustedes que ese desarrollo es que si ustedes van a trabajar, no sé, una parte, por ejemplo, un cambio de estado, pues no sea una sola cosa de cambio de estado, sino, por ejemplo, que una, dos o tres cosas de lo que vemos nosotros o de lo que hemos visto. ¿Listo? Sí, porque, por ejemplo, en eso sería, por ejemplo, que usted dijo que un solo proyecto para los que estamos en las dos materias contigo, o sea, estática y termodinámica. Sí, pero en ese caso sí no. No, voy a hacerlos aparte. Voy a hacerlos aparte porque los grupos, pues aquí me quedan de 2 o 3 y el otro me van a quedar más o menos de 2, no creo que más. Entonces, y voy a tratar de centrarme en cada una de las materias que tratemos de centrarnos un poquito más. Sí, Irene, ¿me entiendes? O sea, que ya no sirve un proyecto para los dos, toca uno y uno. Sí, en ese caso sí vamos a tratar de hacer uno y uno. Porque digamos que las simulaciones, si vamos a tratar de hacer simulaciones, interferiríamos las dos cosas. Claro que ustedes pueden, por ejemplo, hacer una simulación de un proceso en una y simulación de otro proceso con algo muy similar, con, digamos, el mismo lenguaje de programación o las mismas herramientas que utilicen en la otra materia. ¿Sí me entiendes, Irene? O sea, ya serían dos temas diferentes porque aquí vamos a centrarnos en esta parte de temperatura, calor y cambios de estado. ¿Listo? Bien, para este desarrollo, obviamente ustedes ya aquí en la propuesta me entregan quiénes son las personas y el desarrollo que ustedes van a hacer, pues lo tendrán que hacer en ese caso en el grupo. Y de una vez les digo, si el grupo va a ser de 2 o 3 personas, o 4 si es el caso, y veo que empiezan las peleas y empiezan los problemas, pues eh, allí empiezo yo a rajatabla a sacar notas. ¿Listo? Ah, bueno, Bueno, listo. bien. Listo, Aquí profe. no hay que entregar nada. Uy. Aquí no hay que entregar nada. ¿Listo? Obviamente ese es el desarrollo que ustedes hacen. Bien. El aprendo, que sería nuestra tercera cosa que vamos a desarrollar o que vamos a trabajar. Bien. Tendrá que ver con las teorías, conceptos que ustedes están utilizando en el desarrollo, ¿sí? En el participo, o sea, en la segunda parte, ¿bien? Y en este caso sí van a tener que hacer un escrito de algo así como 5 páginas. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de que yo hice un experimento sobre frontera móvil, entonces tengo que hacer un escrito donde explique cuáles son las teorías y conceptos que yo voy a utilizar y que voy a manejar dentro de mi propuesta de desarrollo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a tener nosotros... Profe, eso sería como el mar teórico. Exactamente, exactamente. ¿Listo? Eso va a tener una fecha de entrega 15 días después, es decir, me la van a tener que entregar para el 15 de mayo, Sí, señor. para el 14 de mayo. Entonces, esto tiene una fecha de 14 de mayo. ¿Listo? Bien. Y por último, pues van a tener que hacer una presentación del proyecto. Bien. Donde, pues ustedes me hablan también de los hallazgos y conclusiones a tratar. ¿Listo? Bien. Este último es una reunión de todo lo que ustedes han hecho.
Y este último se entrega en formato IEEE. ¿Listo? ¿Formato qué, profe? IEEE. De ingeniería. Imposible que ustedes no hayan trabajado formato IEEE. Así Profe, o como sea, trabajan vendría siendo, Sí, profe, como sí. norma ZAPA, Sí, señor. el trabajo final lo van a entregar en formato IEEE. Dime, ¿qué me ibas a decir? Perdón. Profe, o sea que cuando te refieres profe, a presentación, ¿no es como tal unas diapositivas? Sí, claro, pero a lo que me refiero es que esa presentación se entrega también con un trabajo escrito, ¿sí? Porque ustedes nos van a demostrar en una de las clases hacia principios de junio, tendremos alguna de las clases donde vamos a hacer la presentación de esos proyectos, pues en este caso, y pues ustedes nos tienen que demostrar que eso funcionó, que eso en realidad sirve para lo que nosotros necesitamos y podemos dar cuenta de que eso nos va a servir. ¿Listo? Ok, preguntas. No, profe, nada. Mucho trabajo. Es decir, que el tercer punto es como un marco teórico y el No, cuarto sí tendría sí, que ser en formato IEEE, ¿sí? sí, claro. Pero ya es una reunión de lo que ustedes han hecho, más los hallazgos y conclusiones de lo que Mm, desarrollaron. ¿Sí? O sea, sí. ya digamos que ese no tiene mayor problema. Donde ustedes tienen que hacer es la presentación del proyecto, donde pues la aplicación que ustedes nos van a presentar, pues funciona. ¿Listo? Esa Todo- presentación estaría para el 2 de mayo. Profe, una pregunta. Perdón. ¿Sí? 2 de mayo. 2 de mayo, ¿cuándo es un? Espere. Mentiras, el 5 de mayo. 5 de mayo. Perdón, no mentiras, mayo no, junio. Ay, ¿sí ve? Ustedes no me dejan, No. no me dejan. Eso le iba a Ayúdenme, decir. hola. 2 de No es mayo. nada. Sí, porque el 14 de mayo hay que presentar las teorías y los conceptos, o sea, el marco teórico. Sí, ustedes no ven sino hacerme equivocar, hola. Eh, Profe, es decir Listo. que lo que decía James desde del tercer punto de aprendo, las 5 páginas de, digamos, de introducción, marco teórico, conceptos, todo eso, ¿también va en formato IEEE o solamente lo último? Solo el último va en formato trip y triple. Listo, profe, gracias. Pues ya después ustedes, a partir de lo que se haga la revisión, pues lo que hacemos es adecuarlo para ese formato. ¿Bien? ¿Listo? Ok, profe, listo. Bueno, Sí, señor. Profe, dudas, a mí me queda preguntas. una duda que había. Qué pena, profe. ¿Todavía tiene dudas? Ya, bueno, desde ayer tiene Una, dudas. Cuénteme. bueno, tú nos dices que es el desarrollo de una aplicación, ¿sí? Pero entonces, o sea, la podemos hacer en algún simulador, ¿sí? Tú dices, no, tienen que mostrar que funciona, pero pues Pero igual, o entonces, sea, cuando tú me dices un simulador, ¿qué quiere decir? por ejemplo, lo que pasa es que en Internet uno encuentra varios simuladores donde se pueden hacer aplicaciones, pero digamos que no ¿Cómo quedaría qué? así como para descargarla y ¿Cómo enviarla, y qué? sino para utilizarla ahí. No, eso ya es un desarrollo de otra persona. ¿Listo? No, no, Entonces, no, 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 profe, a me mí se me refiero ocurre, por ejemplo, no sé, voy a ser ilógico y me voy a pasar aquí a la otra página. Estos eran los ejercicios que ustedes tenían que hacer para hoy, ¿no? ¿Cierto? Bien, entonces, se Ya, me ocurre a ¿o no? mí, ¿listo? Que yo tengo digamos que por ejemplo en Excel, se me ocurre a mí, ¿listo? Yo dibujo un émbolo acá. Esperen que es que tengo corrido esta tableta. ¿Listo? Tengo un émbolo acá, perdón,
lo mal aquí, pero es que estoy como lejitos. Bien. Y yo digo, le voy a inyectar, por ejemplo, calor. ¿Sí? Y entonces tengo una celda que me dice aquí que le voy a inyectar, no sé, 200 joules de calor a los datos que yo tengo aquí. Y por ejemplo, esto me puede decir a mí, bueno, entonces este cilindro le va a pasar que, por ejemplo, va a cambiar el volumen a un volumen por aquí, ¿sí? Y si el cilindro es, y yo escojo, por ejemplo, aquí que la frontera es móvil o la frontera no es móvil, y entonces a mí me bota aquí o me arroja aquí unos resultados, ¿sí? Y por ejemplo, puede ser que me muestre con un gráfico hacia dónde sube, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre a mí. Y eso lo podría hacer uno en Excel. ¿Por qué lo puede hacer uno en Excel? Porque básicamente es el manejo de un gráfico que lo puede uno desarrollar pues con los gráficos de Excel, una serie de fórmulas que yo utilizo con entradas y salidas, ¿sí? Y me da unos valores al final, ¿sí? Por ejemplo, eso sería un simulador para un cilindro teniendo en cuenta una consideración. ¿Listo? Ok, ok, sí, Por sí, ejemplo, perfectamente yo clara la duda. tengo yo un elemento aquí cerrado, ¿listo? Y yo digo, por ejemplo, que puedo darle o inyectarle, no sé, con una resistencia eléctrica, calor al recinto que yo tengo aquí. Y que me muestre, dependiendo de las consideraciones que están aquí, ¿sí? Por ejemplo, que la masa era tanto, que la temperatura inicial era tanto y que la presión inicial era tanto, y que si la presión final es constante, o sea, es igual a la anterior, entonces que me muestre la curva aquí. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí, señor. Ahora sí me entiendes qué es lo que espero yo que ustedes intenten hacer. Sí, ya me queda más claro, profe. Por Sí, eso. señor. Son cositas así bobitas como estas, serían de a dos. Pero si ustedes me hacen aparte o sea, me dicen, profe, mi modelo va a ser estas dos cosas y otra más, pues ya ahí sí los dejo de a cuatro. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Bien? Qué pena, profe, esa parte no la entendí. Usted está diciendo es, por ejemplo, el punto ahí nos dice como el émbolo, ¿sí? Ese nos puede servir para un proyecto, o sea, el Sí, proyecto puede claro. ser básicamente ese punto ya, Ese o punto, pues haciendo cambios donde yo pueda hacer cambios en el trabajo, en la temperatura, o sea, en las condiciones iniciales y que me diga las condiciones, a partir de las condiciones finales que yo le dé también, cuáles serían los resultados. Ese sería un trabajo para dos personas, por ejemplo. sí. ¿Sí? Pero si ya ustedes me dicen, profe, nos vamos a hacer cuatro y vamos a desarrollar tal cosa, Mm. que ya no sea una cosa, sino unas 3 o 4 cosas, pues ya ahí sí les dejo desarrollarlo de a 4. ¿Listo? Profe, uno también lo podría hacer individual. ¿Lo podrías hacer individual si quieres? Sí, pero pues tengan en cuenta que pues también tienen un mes y medio para el desarrollo de esto. Entonces, pues yo sé que no, de pronto algunos dirán que no sea tan complicado, pero pues ya dependerá de las indicaciones que veamos nosotros. Profe, entonces lo que ya le hemos pasado, eso ya lo dejamos atrás y empezamos algo nuevo. Pues, De acuerdo a lo que les digo, vayamos a si hacer. ustedes lo pueden aplicar, si ustedes lo pueden aplicar a lo que ya habían hecho, me indican, profe, yo lo voy a aplicar de esta forma o lo hacemos nuevo. No hay problema. Ah, ok, sí, porque por ejemplo una propuesta sería lo que tú dices, hacer un software donde me permita hacer esto y esto de acuerdo a este problema. Entonces la idea es hacer este software que me permita dar respuesta a este problema, un ejemplo. Sí, claro, ¿Podría eso es lo ser? que yo busco. Eso es lo que buscamos. Ok, ¿Listo? listo. Bien. Ok. O sea, no necesitan, por Profe, ejemplo, programarlo en PHP. Bueno, depende de lo que ustedes puedan hacerlo, tampoco les estoy diciendo,
pero digamos que uno puede hacer algo básico, no necesariamente de programación, pero sí donde le demuestre a uno la aplicación de las fórmulas y, por ejemplo, le muestre los gráficos en Excel, por ejemplo. No necesito tan elaborado. ¿Listo, señor? Sí, sí. Sí, profe, uno entiende, pues, porque de todas maneras uno no es un experto haciendo No, programación, pero y el que me salga con una programación rara, que mejor dicho me hace X y Y cosas, me tiene que demostrar cómo fue que lo hizo. Eso no sí, va a entonces ser yo creo suficiente. que la mayoría, aunque pues no sé nosotros, pues lo máximo que sabemos manejar y eso no al 100% es Excel, donde pues uno puede hacer esos procesos. Sí, sí, unos Siempre es procesos. demorado, pero se puede. Digamos Toca que haciendo una estudiar. macro, haciendo una cosa Nada más. con unas fórmulas o algo así, lo puede uno hacer. ¿Listo? Ajá. Digamos Ok, sí, que profe. Profe, encuentra unos tutoriales. Señor, cuéntame, James. yo tengo dos preguntas. Pregunte. La primera, pues sí es básica. Por ejemplo, se podría realizar, por ejemplo, algo en Solid Edge o similar. Pues si tú manejas muy bien Solid Edge, lo podrías hacer, pero me No, pues tienes que mostrar cómo lo haces. O sea, no va a ser solo eso. ¿Por qué? Porque pues yo puedo tener un hermano que haga programación en PHP y use Java y no sé qué dice cuántas, hermano, hágame eso. Entonces, pues ese no es el cuento. El cuento es aquí esforzarnos, aprender, tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Pero sí, si tú sabes manejar Solid Edge y crees que a partir de algo así lo puedes hacer, pues perfecto. Pero si no, pues digamos que si no tienes las capacidades, pues piénsalo bien. Sí, Sí, profe, no, pues estaba preguntando es Solid Edge, SolidWorks o un programa Claro. similar, algo así similar que uno pueda, si uno lo puede, si uno lo se Ten maneja. en cuenta que ahí, ten en cuenta que esos son indicados como para, pues básicamente para arquitectura, para diseño, ¿sí? Pero yo no sé hasta dónde, digamos, el nivel de ustedes en un programa de estos de para hacer una demostración en ese sentido. no, profe, créame que bien arcaicos, no hay problema. Por eso, pero pues si ustedes piensan que a partir de ello pueden Sí. hacerlo, pues perfecto. No. Sí, pues esa era la pregunta que tenían. Si uno lo sabe manejar o algo así, suponiendo, Claro. entonces lo puede realizar, pero de todas maneras también explicarlo en caso tal al finalizar, ¿cierto? Claro, y me tienen que demostrar cómo fue que lo hicieron y cómo hicieron la programación. Yo tengo que revisar. Así me tengo que sentar con cada uno y mirar qué fue lo que hizo. Profe. Listo. Y la otra pregunta, ya voy, Irene, permítame. Por ejemplo, pues lo que decía ahorita, no me acuerdo qué compañera decía, pero por ejemplo, nosotros que tenemos otra materia ahí, ¿sí? Que es la de estática, con eso, en caso tal, se podría mezclar, No, suponiendo. no los vamos a mezclar. Pues Ni pueden modo. utilizar, digamos que la misma, digamos, el mismo desarrollo en ese caso. Si tú me dices por Solid Edge y yo voy a hacer esto, pero por Solid Edge voy a hacerlo en el otro, pues sí, lo puedes hacer. Pero en el otro vamos a tratar de trabajar en, pues, las temáticas más específicas. Pues, ¿por qué? Porque es que hacer una simulación donde se metan muchas más variables, pues genera mucho más problemática y más tiempo. Y tengan en cuenta que aquí la cuestión es tiempo. ¿Sí? No sé, básicamente nos toca. Pueden hacer dos cosas más sencillas, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, dos cosas no tan complicadas, pero que puedan desarrollarlas. Por ejemplo, Sí, o sea, dime. Dime. Sí, básicamente sería hacer como dos proyectos más sencillos, ¿sí? Sí, claro, más sencillos. O sea, yo lo que busco es no que se compliquen la vida. O sea, recomendación, no se compliquen la vida. No necesitamos que sean los super proyectos, no porque no me gustan, sino porque sé que aparte de mi clase, pues tienen, ¿cuántas? ¿4 o 5 más? Y eso les genera a ustedes un montonón de tiempo adicional, que pues obviamente no es tan fácil.
No lo quiero decir. No lo Ah, tienen. listo. Así estén en la casa. Yo sé que la mayoría de ustedes no tienen todo el tiempo que uno espera, igual que nosotros. Nosotros aquí como profesores, el tiempo es escaso y escasísimo, diría yo. Sí, también trabajamos y tenemos hijos. Ay, Eh, pobrecita. Hijos, Sí, ella profe. tiene solo uno, pero ella dice hijos. Una que parecen tres, porque las niñas es mentira que son más listo, profe. niñas. Gracias. Gracias. Depende de la niñez a qué edad. Yo que tengo 2. Una niña de 9 años que es, mejor dicho, como 3 de 12. Ahí está que me mira. Ah, dígale que usted la quiere mucho, así es sencillo. Ya. Sí. Sí, ella sabe que la amo, pero aún así es muy intensa. Ah, bueno. ¿Cuándo la va a presentar? No. ¿Ah? Rápido, Keira. Ven y saludas. Le dio pena. Ah, mire, yo sí que aquí es que esperando para verla y no, ella no quiso. No, tranquila, si no quiere, no le saque la piedra porque después, ¿quién se la aguanta esta noche? Hola, Yafa. Hola, nena, ¿cómo estás? No te oigo. Yafa, no te oigo. Hola. No te oigo. Bueno, muy linda tu niña. La hizo correr. Nos pasa a todos, sí. Sí, yo sé que cada vez que me ven corren, huyen. Encima, entonces, uy. Yo sé que cada vez que me ven huyen. Sí, imagínense, me ven a mí en clase o quieren o van a tomar clase conmigo y lo primero que dicen es, uy, no, profe. Bueno, ¿quiénes están por aquí? Valentina, buenas noches. Te recomiendo, por favor, que vayas a revisar toda la grabación de hoy, porque cosas muy importantes hoy. Y llegaste bastante tarde. Sí, profe. Profe, yo le explico. No, llegué a las 6:15, profe. Aquí dice 6:25. Como a las 6:20, 6:25, algo así. Sí, bueno, sí, ya fue corriendo la hora. Listo, chicos, entonces ahí dejamos el proyecto. Sonia, ¿alguna pregunta que tuvieras, la que me decía que tenías bastantes preguntas? No, profe, era este sencillo trabajo para saber cómo se iba a desarrollar. Bueno, menos mal sencillo. No, sí. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Y si uno lo quiere hacer experimental? Oscar, milagro en oírlo, presente. Como en un mes no lo había oído. Solo para decir chao, profe. Y para hacer presente nada más. Digamos, si uno lo quiere hacer experimental, ¿qué normas tiene? O bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que manejar la parte experimental muy bien, hacer los cálculos completos del desarrollo. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo voy a hacer, por ejemplo, una máquina de vapor y voy a utilizar X o Y leyes, tengo que tener muy claro cuál es la aplicación completa, ¿sí? Digamos así, y los cálculos matemáticos de todo el desarrollo. ¿Sí? Ok, sí. Sí, ya digamos que en ese caso, pues ya tengan en cuenta que a veces las variables no son tan constantes en la parte experimental, entonces, pues se me hace un poco más complicado en ese sentido, pero si tú lo vas a hacer, lo puedes hacer, no hay problema. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, y gracias por escucharme, porque hacía 10 no te escuchaba. Profe, yo siempre lo estoy escuchando, me extraña. Pero es que como yo les decía, qué día, pues ustedes me ven de vez en cuando, yo ahí coloco la cámara de vez en cuando, pero ninguno de ustedes coloca la cámara como para saber, aunque sea, cómo están. No, con esa pinta, profe, que tengo. No, pero estas horas, ¿y cómo así que esa Profe, pinta eso no no se arregló en todo el día? No, mira, que es de pijama, Sonia. Y los muchachos No, en chanclas y pantaloneta, entonces. Dime, Sonia.
Es que aquí donde yo trabajo hace como mucho frío, en la sala de mi apartamento hace mucho frío, entonces me toca estar como abrigada. Yo también ando todo abrigado, yo ando con saco, chaqueta y todo, porque también en mi casa hace mucho frío, entonces también a veces complicado, pero bueno, no importa, eso es la pinta de lo de menos. Bueno, ahora sí, vamos con las preguntas de los ejercicios que iban a ustedes a desarrollar. Cuéntenme a ver qué pasó. ¿Eso no lo hicimos la clase pasada, profe? ¿Los del 202? Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Enviamos y usted dijo que no, profe, que eso era, bueno. los ejercicios eran para enviar, dijo. ¿Segura que no? Sí, profe, y antes nos ayudó a hacer uno. Bueno. Listo, muy bien. Bueno, la clase anterior quedamos y me dicen si estoy bien, porque es que tengo aquí un problema con mi computador. Y quedamos en la clase anterior trabajando sobre frontera móvil, ¿cierto? Sí, profe. Ok, hicimos unos ejercicios sobre frontera móvil. Avisos parroquiales. Evaluación el próximo jueves. Y examen la próxima semana, el otro jueves. De segundo corte. Profe, ¿El próximo jueves parcial? Este jueves, evaluación. ¿Listo? ¿Y de este en 8 parciales? Y este jueves en 8 parcial. La otra semana. Profe, ¿qué tema va en la evaluación? Todo, hermano, todo lo que hemos visto. Aquí entra desde cambios de temperatura, calor, trabajo, energía, todo lo que hemos visto. O sea, que este fin de semana puede hacer usted la serie de la clase que hemos visto en cuarentena. Su merced coge todos los videos en orden y le echa una revisadita y ahí mira la serie de clase. La serie termodinámica. En vez de mirar Netflix, ven todas las clases de termo. Sí, maestro. Profe, el quiz es el jueves, ¿cierto? Sería la Sí, señor. ¿Y el parcial? El otro jueves, o sea, el 30. De este jueves en 8. Sí, señor. El 30. Listo, profe, gracias. Bien. Bueno, vamos a empezar a trabajar con calor específico que no hemos empezado, ¿cierto? Buenas. Calores. Nos quitó el habla, profe. Profe, lo último. Señora. Lo último que vimos fue balance de energía. No, lo último que vimos en la clase anterior fueron unos ejercicios de frontera. Eso era frontera móvil. Trabajo de frontera móvil. Y hicimos unos ejercicios donde hacíamos trabajo igual a presión por delta de volumen. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, señor. Sí. Y encontrábamos nosotros diferentes, dependiendo de las indicaciones que nos daban los ejercicios. El último ejercicio que hicimos fue uno de un émbolo con un cilindro que contenía aire, ¿sí? A una temperatura de 80 grados y que la temperatura se mantenía constante en el ciclo que se hacía. Y que nos daba a nosotros un valor de trabajo negativo, ¿te acuerdas? Sí, señor, ya aquí estoy mirándola. Sí. Si no, yo decía era como el tema. Sí. Okay. Pero sí, tienes razón. Ok, listo. Echarle una revisadita de todos modos. Bueno, vamos a trabajar entonces con respecto a calor específico. Bueno, vamos a hacer un ejercicio mental y yo creo que ustedes de pronto pues no lo habrán notado, pero en algunos casos, por ejemplo, para calentar una olla se necesita muy poco calor, mientras que para calentar
una cantidad de agua, se necesita un poco más de tiempo en ese caso. ¿Qué tenemos nosotros en cuenta? Por ejemplo, tenemos una masa de 1 kilogramo de hierro y una masa de 1 kilogramo de agua. Y los queremos pasar de 20 grados a 30 grados centígrados en ambos casos. ¿Qué sucede? Aunque las masas son idénticas, la cantidad de calor necesaria para subir la temperatura del hierro es mucho más baja. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nosotros que se necesitarían 4.5 kilojulios, mientras que para pasar el agua de 20 a 30 grados centígrados necesitaríamos algo cercano a 41.8 kilojulios. Entonces, ¿a qué se debe esto? Básicamente a que todos los materiales tienen algo que se llama el calor específico. ¿Listo? Esta es una propiedad definida como la energía requerida para elevar la temperatura de una masa unitaria. ¿Listo? O sea, estamos hablando de 1 kilogramo, subirlo 1 grado centígrado. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tomar acero, tomar plata, tomar agua, tomar aceite en 1 kilogramo y tratarlo, por ejemplo, de subir de 5 grados a 6 grados. Siempre cada uno necesita un calor específico totalmente diferente. ¿Listo? Y la unidad con la que vamos a mirar nosotros el calor específico, ¿listo? Estaría dada como kilojulio sobre kilogramo por grado centígrado. Y esa es la unidad que vamos a tener nosotros en cuenta. ¿Listo? Entonces, profe, dime. Profe, discúlpame, qué pena molestarlos, que se me cayó ahorita y no te podía escuchar bien. ¿Será que me puedes repetir la primera diapositiva? Esta sí te la entendí, la anterior, qué pena. ¿Qué cosa no entendiste? Cuando empezaste a hablar sobre los dos. Tenemos hierro, tenemos agua. ¿Listo? Ajá, sí. Necesitamos subirlos de 20 a 30 grados centígrados en ambos casos. Y resulta que para subir esa temperatura, 10 grados centígrados, se necesitan, por ejemplo, 4.5 kilojulios en el caso del hierro y 41.8 kilojulios en el caso del agua. Cada uno de los materiales, pues esto tiene que ver con el calor específico y cada uno de ellos tiene un calor específico totalmente diferente y así vamos a encontrar nosotros que la mayor parte de elementos tienen un calor específico totalmente diferente. Esta propiedad, como les decía, es una propiedad de la materia. O sea, cada material tiene un valor diferente de calor específico. ¿Listo? Listo, profe, clarísimo. Vamos a tener en cuenta nosotros que se definen dos tipos de calor específico. Uno sería un calor específico a volumen constante, que lo vamos a llamar CV, y un calor específico a presión constante. ¿Listo? Entonces hay dos tipos de calor específico. Bien, entonces para que lo tengan allí en cuenta. Profe, ¿me das un momento aquí, por favor, en esta diapositiva? Sí, claro. Ahí voy. No la voy a cambiar todavía. Gracias, profe. Ok. Bien. Entonces se los voy a explicar, estas dos partes se las voy a explicar en la siguiente gráfico. Aquí a este lado, en la parte derecha, tenemos dos recipientes. Uno en el cual tenemos un volumen constante, es decir, tenemos encerrado un volumen que se mantiene constante como tal en un determinado material. En el segundo tenemos nosotros que la presión es constante, es decir, tenemos un disco aquí, ¿listo? Este disco que tenemos aquí, que por ejemplo podría ser una masa de 1 kilogramo, ¿bien?
pero no se cambia como tal esa masa, sino que al agregar calor, pues el volumen va a ir cambiando. ¿Listo? Si tuviéramos el mismo material, ¿listo? Y uno es a volumen constante, por ejemplo, se necesitarían 3,12 kilojulios para subir la temperatura a 1 grado. Mientras que el mismo material, pero a volumen, a presión constante, necesitaría un valor de energía más grande para subir como tal la temperatura a 1 grado. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener nosotros aquí un par de indicaciones. Físicamente, el calor específico a volumen constante puede ser visto como la energía requerida para elevar una masa unitaria de una sustancia 1 grado a medida que el volumen se mantiene constante. Y el calor específico a presión constante, la energía requerida para hacer lo mismo, ¿sí? O sea, para subir la misma, pero a presión constante. ¿Qué vamos a tener nosotros en cuenta siempre? El calor específico a presión constante o el que se necesita para subir 1 grado centígrado a presión constante siempre es mayor que el calor específico que necesita uno teniendo en cuenta el volumen constante. ¿Listo? Bien. Y eso tiene que ver básicamente con, al expandirse, se genera una energía asociada a la frontera, como lo vimos en la clase anterior, y pues eso tiene que estar metido en alguna parte, porque obviamente yo cambio el volumen, al no cambiar la presión, cambio el volumen, pero entonces se necesitará, o ese trabajo lo necesitarán las moléculas para poder aumentar ese volumen. ¿Listo? Un momento, profe, un momento. Listo, profe. ¿Podemos seguir? Listo por acá, profe. Sí, profe, gracias. Sí, señor. Obviamente, teniendo en cuenta esto, el calor específico lo vamos a determinar a través de otras propiedades termodinámicas que vamos a ir observando aquí. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta el principio de conservación de energía por unidad de masa, entonces recuerden que en este caso lo vamos a tomar de forma diferencial, es una de las tantas ecuaciones que hemos trabajado. ¿Listo? Vamos a tener nosotros entonces que el diferencial de la energía por unidad de masa de entrada menos el diferencial de la energía por unidad de masa de salida va a ser igual al diferencial de la energía del sistema total. En ese caso, si se trata de un proceso estacionario, en los cuales no hay cambio en energía potencial ni en energía cinética, recordemos nosotros, y a volumen constante, vamos a tener nosotros que la energía por unidad de masa
va a estar dado como el diferencial de la energía interna. Recuerden que la U es energía interna del sistema. ¿Listo? Bueno, anoten esas dos ecuaciones, aunque pues en realidad lo que nos va a importar es la que sigue. ¿Listo? Bueno, ¿seguimos? Sí, señor. Ok. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que U depende o es función de la temperatura y el volumen, vamos a tener nosotros que el de U será entonces la diferencial de U con respecto a la temperatura a volumen constante, ¿sí? Y vamos a tener entonces que en ese caso dt más el diferencial de U a volumen constante, con respecto al volumen a temperatura constante, va a ser igual entonces en este caso a este dB. ¿Bien? Perdón, se me pasó aquí. Listo. Teniendo en cuenta eso, lo que vamos a tener nosotros, y por definición, ¿listo? Va a estar dado que el calor específico a volumen constante va a ser el diferencial de la energía interna con respecto al diferencial de la temperatura. Eso teniendo en cuenta que es a volumen constante, ¿no? Eso es lo que nos va a importar en este caso, la última ecuación que tenemos allí. Vemos que lo otro tiene que ver con el desarrollo, pero es para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bien. De una forma similar, pues teniendo en cuenta ahora para volumen constante, lo que vamos a tener... Pero, profe, ¿me puede volver un momentico ahí, ya casi. Estoy en lo último ya. Profe, una pregunta. Pregunte. En la gráfica, al finalizar, la que usted nos dice, la ecuación que sí es la que más vamos a utilizar, ¿eso va a ser en temperaturas Kelvin? Sí, es en Kelvin. ¿Solo van a ser en eso o, por ejemplo... Son en valores absolutos, o sea, tenemos que tener en cuenta que, y recuerda que en nuestro caso, cuando hablamos de temperaturas absolutas, hablamos de grados Kelvin. Es decir, que ahí tenemos que sumarle el 273.15 si está en grados centígrados, ¿no? Sí, eso, profe, ya. Bueno. O sea, convertirlos directamente. Siempre van a ser en Kelvin, pues, por lo que siempre trabajamos con centígrados. Pero listo, ya les digo. Sí, no siempre, pero sí. Vamos a tener en cuenta. Ahora, si tenemos lo mismo, pero ahora teniendo en cuenta nosotros que el diferencial de la energía por unidad de masa de entrada menos el diferencial de la energía por unidad de masa de salida, también es igual al diferencial de la energía interna más P por el diferencial del volumen. Eso lo vimos en la clase anterior. Tengamos en cuenta entonces que a esto, que nosotros vimos en la clase anterior, lo llamamos el diferencial de entalpía, ¿cierto? Y recordemos que la entalpía, en ese caso, es una función que depende de la temperatura y de la presión, ¿cierto? Si nosotros hablamos que la entalpía es a presión constante, entonces va a ser el diferencial
de la entalpía con respecto al tiempo a presión constante, o también el de T más el diferencial de entalpía a diferencial de presión constante. Vamos a tener pues nosotros que uniendo ya estas tres ecuaciones, tendríamos al final que el calor específico a presión constante será entonces igual al diferencial de la entalpía con respecto al diferencial de la temperatura, ¿listo? A presión constante. E igual que el anterior, pues será entonces en grados Kelvin. ¿Bien? Perfecto, profe. Bueno, ¿qué vamos a tener nosotros en cuenta dentro de esto? Lo primero, que ambas, pues tanto esta como la anterior, ¿listo? Esta de acá, dependerán entonces de la temperatura. ¿Bien? Entonces es una propiedad que siempre va a depender de la temperatura. Lo segundo, que si yo determino el proceso, ¿sí? Cualquier proceso van a ser, o el calor específico va a ser independiente del tipo de proceso que nosotros sigamos. Es decir, si es a temperatura constante, si es a volumen constante, si es a presión constante, siempre aparecerá entonces algún tipo de calor específico en ese sentido. ¿Bien? Bien. Señora, dime. Pues no, lo que yo es que en el calor específico respecto al volumen constante se trabaja con la energía interna y con el otro se trabaja es con el entalpía. La entalpía. ¿Cierto? Sí. ¿Siempre va a ser así? Sí. Sí, sí. En cuanto al calor específico respecto a la presión constante. Sí, claro. Entonces ten en cuenta. Ahí donde estás escribiendo dice que entalpía es igual a ¿qué? A la función de T. Es una función que depende de la temperatura y la presión. Ok. Bueno, una cosa para que tengan en cuenta. Recuerde que lo único que diferencia la temperatura en Kelvin con respecto a la temperatura en grados centígrados es el punto desde donde inicia, ¿cierto? Si nosotros miramos una recta aquí, para que lo tengan en cuenta, y nosotros decimos aquí 0 grados centígrados, ¿cierto? Y aquí tendríamos 273.15 Kelvin, ¿listo? Si yo voy a mover un grado, o sea, si yo voy a mirar aquí 1 grado centígrado, ¿listo? Lo único que hace aquí con esta ecuación será sumar 1. O sea que aquí en este caso sería 274,15 Kelvin. ¿Qué pasa? Como las dos unidades, las dos escalas son con unidades similares, no tenemos problema cuando yo les decía a ustedes que subíamos la temperatura 1 grado, ¿sí? Que sea o en grados Kelvin o sea en grados centígrados. ¿Sí me hago entender? Pero la fórmula nos dice que tiene que ser en Kelvin. Pues sí. Tendríamos que pasarla siempre a Kelvin. Sí, claro, pero a lo que me refiero es que ustedes tengan en cuenta que si va a subir, por ejemplo, de 10 grados a 11 grados
centígrados es lo mismo, básicamente, que si yo hiciera el cambio de temperatura en una unidad en Kelvin. ¿Sí? O sea, porque ambas como tal hacen un cambio de igual forma. O sea, no es como en los grados Fahrenheit que necesitamos aumentar o multiplicar por 9/5 para que nos dé como tal el valor. Ah, ya te entiendo. O sea que ya sabemos que si sube un grado, pues simplemente 273 sería 274,5, como para que no hagamos el proceso. Sí. No, sí, Okay. hacen como tal el cambio, como tal la temperatura, pero se cambia en ese sentido. ¿Bien? Ok, esto lo vamos a trabajar más adelantico, así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver pues varias cosas que tienen que ver con la energía interna, la entalpía y los carriles específicos en los gases ideales. Entonces, para tener en cuenta entonces en nuestro caso, recordemos que la ecuación de gas ideal está determinada como presión por volumen igual a la constante R por T, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta eso, para los gases ideales, la energía interna únicamente es una función de la temperatura. ¿Listo? Entonces aquí es solo de la temperatura. Bien. Y la entalpía es igual a una forma única de una función que depende, en este caso, de la temperatura. Entonces será U por T más P por B. ¿Listo? Y eso entonces al final, fíjense que solo depende, en su caso, de la temperatura. ¿Listo? Porque U depende de la temperatura y PB al final, que sería RT, dependería de la temperatura. Por lo tanto, en un gas ideal, tanto la energía interna como la entalpía dependen de la temperatura o son función de la temperatura. Profe, una pregunta. La segunda, eso es U, es igual a función del tiempo. No, de la temperatura. De pronto me fue la T en minúscula. Pero es con respecto a la temperatura. ¿Listo? La temperatura. Igual que el de abajo también, va a ser en temperatura. Sí, en es que el tener la T en minúscula, entonces uno lo toma como tiempo, entonces por eso. Ah, sí, tienes toda la razón. Ahí sí tienes toda la razón. Ok, profe, sí. Gracias. Sí, es una función de la temperatura. Muy bien, James, está piloso. Ay, no sé así, yo no soy rápido, pero yo soy juicioso. No sé Yo así. dije piloso, no dije juicioso, dije piloso. ¿No es que hay otros que uno no oye durante toda la clase? Por ejemplo, Ingrid. Ingrid hoy no ha sonado. Hernán por ahí medio lo oí hace un rato. Giovanni dijo, hola, profe, ¿cómo estás? Y ya, del resto de la... Ah, sí, pero me preguntó por ahí algo del proyecto. A Jessica hace días que no la oigo. Siempre me dice que el micrófono no le sirve. Oscar por fin hoy habló. Paula, ni por las curvas. Sonia, por ahí la oí. Valentina, que llegó tarde, se disculpó por llegar tarde. Dijo que iba a mirar el video desde el principio. Jensi, no la había oído hoy. Profe, aquí estoy, desde las 6 en punto. Sí, yo sé, pero no la había oído. No me preguntó nada del proyecto, entonces me hizo raro. Es que entendí. Ah, bueno. Y Juliet sí por ahí la vi hace un rato. Entonces hay unos que, uno ni por las curvas. ¿Cómo será que ya ni Jessica dice, hola, profe? Me escribió hace un rato y se desapareció. Ay, Jessica, haga funcionar. No, profe, yo sí te estaba preguntando también sobre si se podía hacer proyecto individual, pues te estaba escuchando las instrucciones del proyecto. Ah, ya. Uy, ya le sirve el micrófono, porque que ella me dijo, profe, es que no me sirve el micrófono.
Ay, Lo bueno, que pasa es que me toca como desde el celular, profe, porque en el computador como que nadie me escucha y lo mismo me pasa con las otras clases. ¿te ignoran en el computador? No, yo creo que es el computador como que no le sirve el micrófono y todas las clases me toca verlas es como por el celular para poder participar, porque en el computador no me oyen. Ah, ya. Bueno, listo. Hagan lo Profe, que hacen unos. eso no se preocupe por pequeñeces, profe. ¿Cómo que no, Oscar? Si usted habló después de un mes, entonces, ¿que eso no es una pequeñez? No, ¿cómo cree, profe? Siempre pendientes, ¿no? Pues sí, yo no digo que no esté pendiente, lo que pasa es que como todo, uno no sabe si están por allá en chancleta, están comiendo, están con la presa en la mano, entonces uno no sabe. Aquí el que más participa soy yo, porque de resto, poquito. Bueno, Mentira, profe, la que más participa soy yo. bueno, su merced y James, vamos a decir. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta, pues, lo que hablamos ahorita, ¿listo? Teniendo en cuenta calor específico a volumen constante y a presión constante, vamos a tener nosotros entonces, en nuestro caso, que para gases ideales, ¿listo? La energía depende del tiempo, la entalpía depende del tiempo. Eso quiere decir entonces que el calor específico a volumen constante también tendrá que depender solo perdón, de la temperatura y el calor específico a presión constante dependerá únicamente de la temperatura. Diferente a lo que estaba sucediendo en los anteriores ejercicios, ¿cierto? Donde obviamente vamos a tener nosotros que dependían no solo de la temperatura, sino de otra variable. En este caso, vamos a tener nosotros que si yo hago la diferencial de la energía va a ser igual al calor específico al volumen constante con respecto al diferencial de la temperatura. Y si yo hago el diferencial de la entalpía, será igual entonces a el calor específico a presión constante, ¿listo? Con respecto al diferencial. Eso querría decir entonces que yo podría hallar el el cambio en la energía interna de un gas ideal a través de la integral del calor específico a volumen constante y yo podía encontrar el cambio en la entalpía como la integral del calor específico a presión constante, ¿listo? De estas dos formas, ¿ok? Ok, profe, un momentico para copiar, por favor. Listo, sí, señorita. Perdón, señora, porque me regaña después. Tranquilo, profe. Bien. ¿Listo? Espera,
Bueno, listo. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Ok, Sí, señor. listo. Entonces vamos a tener, pues dentro de esto, que a presiones bajas los gases reales se aproximan en su comportamiento a un gas ideal. Por lo tanto, sus calores específicos solo dependerán de la temperatura. ¿Listo? Pero tengan en cuenta, únicamente a presiones muy bajas. Bien. Y los calores específicos de gases reales a presiones bajas se llaman calores específicos de gas ideal. ¿Listo? Y se van a encontrar en unas tablas como CPO y CBO. Ok, profe. Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Solo los calores específicos de los gases normales a bajas presiones se llamarán calores específicos de gas ideal? ¿Sí es así que Sí, te sí, entiendo? únicamente así. Ah, ok, listo. Exactamente. Bueno, ¿listo? Listo, profe. Bueno, ok. Bien. Vamos a mirar entonces, o teniendo en cuenta nosotros estas indicaciones, ¿listo? Teniendo claro que vamos a tener que trabajar con estos tipos o estos gases, como les dije, a presiones muy bajas, son muy parecidos, ¿listo? Vamos a tener nosotros unos diagramas de temperatura, ¿listo? De cambio de temperatura con respecto al cambio en el calor específico, ¿listo? Por mol, en este caso teniendo en cuenta la unidad de moles, ¿bien? Y en ese caso vamos a tener nosotros que para los gases o para estos gases vamos a tener nosotros una ecuación que está de este modo, ¿listo? Eso como tal, digamos que es un polinomio de tercer grado. No nos vamos a adentrar mucho en ellos porque en realidad no nos van a interesar tanto en el desarrollo. ¿Listo? Debido a que, pues obviamente, encontrar, por ejemplo, una diferencia, una integral de alguna de estas curvas es bastante complicado. ¿Listo? Para eso, pues lo que vamos a tener nosotros en cuenta es que vamos a trabajar con las tablas A17 a la A25 del texto. ¿Listo? Entonces, recomendación, pues yo sé que ustedes las tienen ahí a mano, pero pues si pueden, traten de tenerlas mucho más a mano. ¿Listo? Disculpe, se refiere a los gases ideales. Dice que cuando las temperaturas eran muy Sí, claro, estamos hablando. bajas. Estamos hablando de los gases ideales en este caso. Sí, señora. Ok, gracias. Bien. Entonces, un momentico. Sí. ¿Ven mi pantalla? Sí. ¿Con la tabla? Sí, profe. Ok. Sí, Entonces, señor. ten en cuenta que son muy parecidas a lo que hemos trabajado nosotros. ¿Listo? Entonces, tenemos valores de temperatura, de entalpía, de energía interna
que son las que nos van a interesar a nosotros dentro de estos cuadros. Bien, entonces ustedes van a encontrar entonces, por ejemplo, esta es la 17, bien, que da hasta varios valores de presión. Bien, esta como tal ya es con respecto al hidrógeno como gas ideal. Entonces, la anterior era con respecto al aire. Esta es con respecto al hidrógeno, al nitrógeno, perdón. Van a tener otras con respecto al oxígeno, al dióxido de carbono, al monóxido de carbono. Profe, te está escribiendo Samael Ferro. Qué Samuel, pena. ya, regálame, Samuel, Sí, 2 señor. minuticos que estoy explicando una cosa aquí, y si no, después se me pierden. Y el hidrógeno como gas ideal. Entonces, tengan en cuenta que cada una de estas tablas dependerá de el material del que nosotros estemos hablando. ¿Listo? Entonces, aquí estamos hablando de vapor de agua como gas ideal. Entonces, ténganlo claro. Bueno, chicos, entonces, 2 minuticos que nos necesitan desde Bienestar Universitario para, pues, un anuncio. Entonces, para que por favor le pongamos cuidado porque ya además terminamos la clase, entonces, digamos que dejamos ahí, pero sí necesito que por favor le pongan mucho cuidado a lo que nos va a explicar Samuel con respecto a esto. Listo, profe. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Samuel, Buenas noches. Casi no Bien, llega. bien. Sí, me demoré ahorita, me acabo de dar cuenta y me demoré con el anterior grupo 40 minutos y como que yo dije, no, ¿qué pasó acá? Sí, era solamente dar una información, pero espero que con ustedes no. Y eso que eran solamente 3 estudiantes. Pero tranquilo que con el resto me he demorado 3, 4 minutos. Ok, listo, dale. Dale. Muchachos, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Presentarme, soy Samael Ferro, coordinador de Bienestar Universitario e Institucional de la universidad, y en este momento quisiera darles un agradecimiento a todos los que dieron respuesta a la encuesta de bienestar. Dieron muy buenos resultados y ya se han tomado muchas estrategias para mejorar como tal la institución. Y la otra es que yo también me encuentro apoyando el área de bienestar, apoya a toda la parte de calidad. Entonces, desde este momento hay 2 encuestas que hemos cargado a sus correos electrónicos. Una encuesta se realizó en marzo, que es sobre la satisfacción que ustedes han tenido con la universidad y con la carrera durante este tiempo. Con estas encuestas nos permitimos nosotros pedirle al ministerio la renovación de nuevos registros, de la renovación de los registros y la solicitud de nuevos registros para la oferta académica. También, muchachos, la última encuesta se les envió a sus correos el día viernes y el día de ayer se les reenvió también. Esta última encuesta es sobre un estudio pequeño que necesitamos nosotros como institución para saber cómo nos encontramos acá, económicamente después de un mes de cuarentena y posible tiempo que la van a alargar. Entonces, con esta información, con los sucesos que muchos de nuestros padres, muchos de ustedes también, muchos de nosotros, se les ha suspendido el trabajo, han finalizado contratos y la situación, digamos, se han vuelto algo compleja en términos económicos. Por esta razón es que estoy en este momento con ustedes, para enviarles por medio de el chat, les voy a compartir los 12 enlaces como tal para que ustedes puedan realizar esta encuesta. Por favor, les pido en serio que la podamos realizar. Esto es urgente, más que todo la de económica, que mañana mismo debemos tomar nosotros la decisión de qué apoyos, auxilios o alternativas les podemos ofrecer como institución para el otro semestre. Recuerden que el ideal de nosotros como universidad es que ustedes no vayan a desertar. Por esto es importante que ustedes den respuesta a todas las encuestas que podemos enviarles
primero desde el área de bienestar y en este momento también desde el área de calidad. No sé si alguno tenga alguna pregunta, inquietud, sugerencia. Sí, a mí ya me llegó esa encuesta, pero la última que me llegó es la misma. Hay que contestarla 2 veces. Es No, exactamente la misma. es la misma. No, 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 señora. La primera que te llegó fue el viernes, ¿cierto? Y la Sí. segunda te llegó ayer. No, no te preocupes porque digamos esa es la misma. En el Ah, segundo, en uno de estos dos enlaces vas a encontrar la otra, que apenas la abres es un saludo y un mensaje de rectoría. sí, sí, encuesta de satisfacción, apreciado estudiante Sí, y dice cordialmente rectoría. Y ya. exacto. Esa es la otra que deben responder. Si tú ya hiciste la económica, perfecto, no habría ningún inconveniente. Ya no la tienes que Ok, volver a hacer. ok, listo. Dale, Irene, Qué muchas pena. gracias. Dime, Giovanni. Es- Tratando de abrir el link este que acabaste de compartir por el chat, pero no sé Sí. si me pasó solo a mí, no me abrió nada. Tú estás desde el celular, ¿verdad? No, soy desde mi computadora. Revisa si la computadora o en este momento el ordenador digamos, si el ordenador está asociado a tu correo personal. Ah, ok. No, tal vez no. Dale, Les porque pide que les hagan si, el correo de la universidad. Es lo mismo que cuando ustedes, por ejemplo, quieren mirar alguno de los videos que ustedes tienen compartidos, si no están con el correo institucional, no se los va a dejar ver. exacto. Muchas Qué raro. gracias. Listo, bien. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. O todo hasta el momento claro. Hasta el momento todo claro. Dale, ahí les están compartiendo la encuesta. Esa es la que se Cuando, les... Dime. cuando tú te refieres que acerca de que es lo que está pasando y eso, y que para ver qué se puede hacer en sí de qué estás hablando. El pago de la matrícula. ¿Y a qué clase de beneficios te refieres? Nosotros como institución, digamos, ya hemos estado abarcando, yo me encuentro en varias alianzas con entidades financieras, pero sabemos que muchos de nosotros hemos estado en data crédito, todavía tenemos esa hoja de vida negra en esa central. Entonces no nos van a facilitar algún método de colaboración financiera por parte de ellos. Como universidad, queremos ver si nosotros podemos otorgarles algún beneficio, ya sea en descuento o formas de pago o X, Y, Z en algún otro método. Por eso ya mañana, que es el ideal que ustedes den respuesta esta noche, mañana nos sentamos con presidencia y con rectoría para tomar esa decisión. ¿Eso entra también para los de OEI? Si tú estás dentro del convenio, yo creo que sí. Ese es, digamos, Jonathan también nos puso que los cubriéramos ahí, entonces vamos a ver qué alternativas les podemos dar a todos, sea el convenio de OEI o no estén dentro del convenio. O sea, eso sería para convenio SENA, para los que pagamos total o todos. Entra en todo. Esa es mi Entra pregunta. en toda la comunidad, sí, señora. Ah, ok, listo. Eso. Dale. Igual, muchachos, después de esto, el día jueves, ya me acabo de acá de confirmar el señor rector, vamos a realizar una convocatoria, vamos a validar, porque sé que ustedes tienen clase, donde se va a conectar también el señor rector. Es decir, vamos a tener una charla directa con él y pueden hacer las preguntas que quieran, porque varios el día de ayer me pidieron eso, que querían también escuchar al rector, saber cómo íbamos a ver el otro semestre, en fin. Entonces, por esta misma razón es que hoy se tomó la decisión de realizar esta reunión con ustedes y también con los docentes, con toda la comunidad. Sí, sí, sería bueno conectarnos con él porque, por ejemplo, en las clases que tenemos de laboratorios,
Sí, pues no sé, yo creo que ahí sería como indispensable sí asistir a los laboratorios porque no es lo mismo hacer una práctica desde casa que hacerla directamente en un laboratorio. tienes toda Entonces, la no sé, razón. ahí cómo sería. Sí, ese tema también me lo tocaron ayer y por eso fue que hoy en la reunión que sostuve con él, miramos esa alternativa. Entonces, estoy validando, mañana a primera hora valido con Académica, a ver si podemos un espacio no mayor de 45 minutos para no perjudicar sus clases y su formación, para que podamos todos conectarnos. Por favor, revisen, vuelvo al tema, muchachos, por favor, revisen todos los días el correo, todos, todos, todos los días. ¿Listo? Para poder nosotros estar en Listo. contacto. Muchísimas gracias. A ti, Irene. ¿Alguien más? ¿O todo claro? No, creo que todo está claro. Muchas gracias. Gracias. Vale, Mauricio, Giovanni, muchas gracias. Muchas gracias, Bueno. chicos, profe, muchas gracias. No, con gusto y una buena noche y muchachos, hay que hacer eso porque no sabemos el día de mañana cómo estemos y toca ir revisando. ¿Listo? Muchas Claro gracias, que profe. sí. Bueno, cuídense Claro, mucho. profe, Listo. luego. Que estén Una bien. buena noche. Vale, profe, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chaito. Chao, profe.